Una tarde tranquila me senté sola en la sala de estar, hojeando sin interés las páginas de una revista cualquiera. La casa estaba en calma, vacía, solo interrumpida por el zumbido lejano de los electrodomésticos y el canto de los pájaros en el alféizar de la ventana. Afuera, el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos ámbar y rosados, pero para mí todo parecía incoloro. Tomé el teléfono móvil, buscando desesperadamente alguna notificación, un mensaje, una llamada, algo que me indicara que aún importaba, pero la pantalla permaneció en blanco. Suspiré con resignación. Mi marido, como siempre, estaba de viaje por trabajo. Su ausencia ya no era algo temporal, sino una constante en mi vida. Las primeras veces había sentido su partida como un vacío momentáneo, algo que se llenaría con su regreso. Pero con los años, esa sensación se transformó en una soledad permanente. A veces me preguntaba en qué momento nuestro matrimonio había dejado de ser un refugio para convertirse en una rutina sin emociones. Recordaba con nostalgia los días en que aún sentía su presencia, cuando su voz y su risa llenaban la casa. Ahora, en cambio, vivía con un extraño que compartía mi apellido, pero no mi vida. Un sonido en la entrada me sacó de mis pensamientos. Levanté la vista y vi a una figura masculina cruzando la puerta con paso seguro y una sonrisa encantadora. Era joven, alto, con un aire de confianza natural que irradiaba energía. Llevaba una mochila colgada en un hombro y su cabello castaño reflejaba los últimos rayos del sol de la tarde. «Tía Vega». Su voz sonó cálida, familiar, pero con un matiz travieso. Me tomó un segundo reconocerlo. Ethan, el hijo de la hermana de mi esposo. Habían pasado varios años desde la última vez que lo vi, cuando aún era un adolescente. Ahora, ante mí, se presentaba un joven en la plenitud de su juventud, con una mirada vivaz y una sonrisa que desarmaba. «Ethan», dije con sorpresa mientras me ponía de pie. Él dejó caer su mochila en el suelo y se acercó con naturalidad para darme un abrazo ligero. Su perfume, una mezcla de madera y algo cítrico, me envolvió, despertando una sensación extraña en mi pecho. «Mi madre me pidió que me quedara aquí unos meses mientras termino unas cosas en la ciudad. Espero que no sea una molestia». «No, claro que no», murmuré. La casa, que había sido sinónimo de silencio y monotonía, de pronto se llenó con la presencia vibrante de Ethan. Y en ese instante, aunque no lo supe de inmediato, mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La presencia de Ethan transformó la casa en cuestión de días. Lo que antes era un espacio vacío y silencioso, ahora estaba lleno de música, risas y conversaciones espontáneas. Su juventud irradiaba una energía que contrastaba con la monotonía en la que yo había estado sumida durante años. Al principio, me mantuve en mi papel de tía política, tratando de imponer una distancia prudente entre nosotros. Pero Ethan no parecía dispuesto a aceptar barreras. Era encantador sin esfuerzo, siempre con una sonrisa en los labios y una naturalidad que hacía que todo pareciera fácil. Las primeras semanas pasaron con encuentros cotidianos, casuales, pero cada vez más significativos. Al salir de la cocina con una taza de café, me lo encontraba apoyado contra la encimera, sin camisa, bebiendo agua directamente de una botella con una despreocupación que solo alguien de su edad podía permitirse. O cuando al caminar por el pasillo en medio de la noche chocábamos accidentalmente y él, con una risa suave, se disculpaba mientras me sujetaba por los hombros para asegurarse de que estaba bien. Un día, mientras regaba las plantas del jardín trasero, sentí su mirada fija en mí. Me giré y lo vi sentado en el porche, observándome con una intensidad que me dejó sin palabras. «No sabía que te gustaban tanto las flores», comentó con una sonrisa ladeada. «Siempre me han gustado, pero no siempre tengo tiempo para cuidarlas», respondí, evitando sostenerle la mirada por mucho tiempo. «Tal vez porque te has estado ocupando de demasiadas cosas, menos de ti misma». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Sentí un cosquilleo incómodo en el pecho. ¿Acaso era tan evidente? Me quedé en silencio, sin saber qué responder, y él simplemente se levantó y se acercó, tomando una regadera para ayudarme. Después de ese día empecé a notar más cosas en él. No solo su físico joven y atractivo, sino también la manera en que me miraba, como si de verdad me viera, el modo en que bromeaba conmigo
desafiando sutilmente los límites entre lo permitido y lo indebido. Hubo una noche en particular que marcó un antes y un después. Habíamos cenado juntos y, como si fuera lo más natural del mundo, terminamos en el sofá viendo una película. La luz tenue del televisor iluminaba su rostro, resaltando sus facciones. En algún momento, nuestras manos se rozaron cuando ambos fuimos a tomar el control remoto. No apartó la suya de inmediato. Su piel cálida contra la mía me hizo contener la respiración. «Vega», susurró mi nombre con una suavidad que me estremeció. Me giré hacia él, y en ese instante supe que algo estaba cambiando, que algo prohibido, pero inevitable, estaba comenzando a nacer entre nosotros. Después de aquella noche en el sofá, algo entre nosotros cambió de manera irrevocable. No hablamos de ello, no lo mencionamos, pero ambos lo sabíamos. Lo sentíamos en el aire, en la forma en que nuestras miradas se encontraban y se sostenían un poco más de lo normal, en la manera en que su presencia comenzaba a afectarme de un modo que no quería admitir. Intenté ignorarlo. Me dije a mí misma que era solo una ilusión, un efecto de la soledad que había arrastrado durante años. Pero Ethan no me lo puso fácil. Cada día encontraba nuevas maneras de acercarse. Por la mañana, aparecía en la cocina sin camiseta, despeinado, con una sonrisa de medianoche en los labios, como si acabara de despertar de un sueño placentero. Se apoyaba contra la mesa y me miraba mientras tomaba café. «¿Siempre madrugas tanto?», preguntó un día, observándome con interés. «Costumbre», respondí, tratando de concentrarme en mi taza. «Yo podría acostumbrarme a esto», dijo en un tono que me hizo estremecer. Era una simple frase, pero con Ethan, nada era solo lo que parecía. Luego estaban los roces accidentales. Al cruzarnos en el pasillo, su mano rozaba la mía. Al pasarme un plato durante la cena, sus dedos se demoraban un segundo más de lo necesario sobre los míos. Cuando nos sentábamos en el sofá, sus piernas terminaban junto a las mías, su proximidad quemándome la piel. Había una tensión entre nosotros, algo latente, algo prohibido, pero lo peor no era que él lo provocara, lo peor era que yo lo dejaba. Una tarde, después de salir de la ducha, me dirigía a mi habitación envuelta en una bata de baño, cuando al girar en el pasillo, choqué de frente con Ethan. Su cuerpo firme se pegó al mío por un breve instante, y en la estrechez del espacio, no había manera de esquivar su cercanía. «Lo siento», murmuré, pero él no se movió. Sus ojos recorrieron mi rostro, mi cuello, la curva de mis hombros que la bata apenas cubría. Tragué en seco cuando levantó la mano, y con la yema de los dedos, apartó un mechón de cabello húmedo de mi mejilla. «Vega», susurró, y su voz era grave, intensa. Mi respiración se volvió errática. Sabía que debía alejarme, que esto estaba mal, que cruzar esa línea sería un error, pero en ese momento, con su cuerpo tan cerca, con su perfume mezclado con el vapor del baño impregnando el aire, no podía pensar en nada más que en el deseo que me recorría. Ethan se inclinó apenas, lo suficiente para que su aliento rozara mi piel. Mi corazón latía con fuerza, golpeando contra mis costillas como una advertencia o como un impulso para seguir. Pero antes de que algo más pudiera pasar, el sonido de un teléfono sonando en la sala nos separó bruscamente. Me alejé de él, escapando a mi habitación sin atreverme a mirar atrás. Cerré la puerta con fuerza, apoyando la espalda contra la madera, tratando de recuperar el aliento. ¿Qué estaba haciendo? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Porque, en el fondo, ya sabía la respuesta. Y también sabía que Ethan no se detendría. Esa noche, la lluvia golpeaba contra las ventanas con una fuerza constante, un murmullo persistente que llenaba el silencio de la casa. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y el viento arrastraba el olor a tierra mojada a través de las rendijas de las puertas. Intenté distraerme, fingir que lo ocurrido horas antes en el pasillo no había significado nada, pero era inútil. Mi piel aún recordaba el roce de sus dedos, la calidez de su cuerpo tan cerca del mío. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su mirada ardiente volvía a mí como una llama imposible de apagar. Decidí bajar a la cocina por un vaso de agua, esperando que el simple acto de caminar disipara la tensión que me consumía. Pero al entrar en la sala,
Me detuve de golpe. Ethan estaba ahí, de pie junto a la ventana, observando la lluvia caer con las manos en los bolsillos de su pantalón. Llevaba una camiseta fina y el cabello ligeramente revuelto, como si tampoco hubiera podido dormir. Se giró al notar mi presencia y por un instante ninguno de los dos dijo nada. «No puedes dormir», murmuró, más una afirmación que una pregunta. Negué con la cabeza, abrazándome a mí misma sin darme cuenta. La habitación estaba fresca por la tormenta, pero no era el frío lo que hacía que mi piel se erizara. Ethan dio un paso hacia mí, luego otro. Mi respiración se volvió errática cuando la distancia entre nosotros se desvaneció. «Vega», susurró mi nombre con esa voz grave que me hacía temblar. «Ethan, esto no...» Intenté hablar, pero él levantó una mano y con la yema de los dedos acarició mi mejilla. Un escalofrío recorrió mi espalda. Su tacto era cálido, firme, pero al mismo tiempo lleno de una dulzura que me desarmaba. «Dime que no lo sientes», dijo en un murmullo. No pude, porque lo sentía en mi piel, en mis latidos frenéticos, en la necesidad que me envolvía cada vez que él estaba cerca. Entonces, como si la tormenta hubiera roto las últimas barreras que quedaban entre nosotros, Ethan se inclinó y sus labios rozaron los míos con una suavidad tortuosa. Fue un beso contenido, tembloroso, como si ambos estuviéramos probando el límite de lo prohibido. Pero cuando mis dedos se aferraron instintivamente a su camisa, como si no pudiera dejarlo ir, él lo entendió. Un segundo después, me besó con verdadera intensidad. El sonido de la lluvia se desvaneció, el mundo entero dejó de existir. Solo estábamos él y yo, entregándonos a un deseo que había estado creciendo en las sombras durante demasiado tiempo. Sus brazos me envolvieron con firmeza, atrayéndome contra su cuerpo, haciéndome sentir cada línea de su juventud, cada latido acelerado. Yo debería haberlo detenido, debería haber pensado en las consecuencias, pero en ese momento no existía nada más que la pasión que nos devoraba. La tormenta rugía afuera, pero la verdadera tormenta era la que ardía entre nosotros. Y esa noche dejamos que nos consumiera. El amanecer llegó demasiado rápido. La tormenta de la noche anterior había dejado el aire impregnado de humedad y los primeros rayos de sol se filtraban tímidamente entre las cortinas. Abrí los ojos con la respiración aún entrecortada, sintiendo el calor de un cuerpo junto al mío. Durante unos segundos me quedé inmóvil, tratando de asimilar lo que había ocurrido. La piel de Ethan aún ardía contra la mía, su brazo descansaba sobre mi cintura y su respiración tranquila acariciaba mi cuello. La realidad golpeó de repente. Me incorporé con cuidado, intentando no despertarlo. Mi corazón latía con fuerza mientras me envolvía en la sábana y me levantaba de la cama. Crucé la habitación con pasos silenciosos, recogiendo mi ropa esparcida por el suelo. ¿Qué habíamos hecho? Cada pensamiento era una punzada de culpa, pero también de un placer que no podía ignorar. Había pasado años sintiéndome vacía, olvidada, y ahora, en una sola noche, Ethan me había recordado lo que era sentirse viva otra vez. ¿Te vas a escapar sin despedirte? Su voz ronca me detuvo en seco. Me giré despacio y lo encontré apoyado en los codos, observándome con una sonrisa perezosa. Su cabello estaba desordenado, su piel aún llevaba las marcas de nuestra noche juntos, y sus ojos me miraban con esa intensidad que tanto me desarmaba. «No es eso», murmuré, sin saber qué decir. Ethan suspiró y se sentó al borde de la cama, pasándose una mano por el cabello. «Vega, no me digas que te arrepientes». Su tono era tranquilo, pero había un matiz de preocupación en su mirada. Bajé la vista, incapaz de responder de inmediato. ¿Me arrepentía? No lo sabía. Solo sentía el peso de la realidad aplastándome. «No es tan simple», murmuré. «No, no lo es», admitió él, poniéndose de pie y acercándose lentamente. «Pero dime la verdad. ¿Quieres fingir que nada pasó?» Mis labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió, porque por más que la razón me gritara que esto estaba mal, mi cuerpo y mi corazón ya conocían la respuesta. Y el problema era que Ethan también lo sabía. El resto del día lo pasé sumida en un torbellino de emociones. La sensación de su piel aún persistía en la mía,
El eco de su voz resonaba en mis pensamientos y el peso de la culpa se instalaba en mi pecho como una sombra que no podía ignorar. Cada vez que cruzaba una habitación de la casa, sentía su mirada siguiéndome, aunque no dijera nada. Ethan no me presionaba, pero tampoco fingía que no había pasado nada, y eso lo hacía aún más difícil. Por la tarde, mientras intentaba distraerme preparando café en la cocina, mi teléfono sonó. El nombre de mi esposo apareció en la pantalla, y mi estómago se encogió. Dudé un segundo antes de responder. ¿Hola? Mi voz sonó más tensa de lo que esperaba. Vega, cariño. Su tono era tranquilo, como siempre. He cambiado mis planes. Terminé antes de lo previsto, así que estaré en casa esta noche. El aire abandonó mis pulmones de golpe. ¿Esta noche? Repetí, tratando de que mi voz sonara normal. Sí, llegaré en un par de horas. ¿Me esperas para cenar? Tragué saliva. Mi corazón latía con fuerza, pero no por la emoción de su regreso, sino por el miedo que se instalaba en mi pecho. Claro, te esperaré, respondí sintiendo cómo mi mano temblaba. Colgué y apoyé el teléfono en la encimera, cerrando los ojos un momento. Mi esposo estaba a pocas horas de regresar, y yo todavía tenía en la piel los rastros de otra persona. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Algo malo? La voz de Ethan me sobresaltó. Estaba en la puerta de la cocina, con las manos en los bolsillos, observándome con el ceño fruncido. Él vuelve esta noche, dije en un susurro. Por un momento su expresión no cambió. Luego caminó lentamente hacia mí, deteniéndose a pocos centímetros. ¿Tienes miedo? Su voz era suave, pero había algo profundo en su mirada. No lo sé, murmuré, apartando la vista. Ethan suspiró, y con un gesto lento y deliberado, levantó una mano para rozar mi mejilla. No tienes que arrepentirte de lo que pasó anoche, susurró. Me mordí el labio, sintiendo cómo una lágrima amenazaba con escapar. Eso es lo peor, que no me arrepiento. Y ese pensamiento era lo que más me aterrorizaba. La noche cayó rápidamente, y con ella, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Había preparado la cena, como cualquier otra noche, como si todo fuera normal, como si dentro de mí no se librara una batalla entre la culpa y el deseo, entre el miedo y la nostalgia de lo que nunca más podría repetir. Ethan permaneció en su habitación casi todo el tiempo, sin cruzarse conmigo. No necesitábamos palabras para entender que esta sería la última vez, no porque él lo quisiera, sino porque yo ya había tomado una decisión. Cuando escuché el ruido del auto de mi esposo estacionando en la entrada, un escalofrío recorrió mi espalda. El sonido de la puerta abriéndose y sus pasos resonando en la casa se sintieron más pesados que nunca. Cuando entró en la cocina, lo recibí con una sonrisa temblorosa, esperando que no notara mi nerviosismo. «Cariño», dijo con su tono habitual, besándome la mejilla. «Qué alegría estar en casa», forcé una sonrisa. «Bienvenido. ¿Cómo fue el viaje?» Él comenzó a hablar, contándome sobre reuniones, vuelos y clientes, pero yo apenas lo escuchaba. Solo podía pensar en Ethan, en su habitación, a pocos metros de nosotros, en lo cerca que estuve de perder el control de mi vida por completo. Cada minuto que pasaba se volvía una tortura. No podía evitar sentir que mi esposo notaría algo, que vería en mis ojos el reflejo de mi traición. Me observaba mientras cenábamos, con la misma tranquilidad de siempre, sin sospechar que solo unas horas antes había estado en los brazos de su propio sobrino. Cuando terminamos de comer, subimos juntos a la habitación. Me encerré en el baño fingiendo que quería darme una ducha, pero en realidad necesitaba un momento para respirar. Apoyé las manos en el lavamanos y levanté la vista hacia el espejo. Me observé a mí misma como si fuera una extraña. Mi reflejo mostraba a una mujer cansada, confundida, desgarrada entre la culpa y el deseo. No podía seguir así. Ethan era fuego, pasión, juventud, pero también era peligro, un error que no podía permitirme repetir. Sabía que debía terminarlo antes de que se convirtiera en algo aún más destructivo. A la mañana siguiente, cuando mi esposo salió temprano para atender una reunión, supe que era el momento. Respiré hondo y caminé hasta la habitación de Ethan. Él estaba sentado en el borde de la cama, como si hubiera estado esperando por mí. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante, todo lo que habíamos compartido pasó entre nosotros en un solo vistazo.
Lo sabes, ¿verdad? Susurré, sintiendo cómo la garganta se me cerraba. Él no respondió de inmediato. Bajó la mirada, frotando sus manos lentamente. Vega, dijo con voz ronca, no quiero que esto termine así. Me mordí el labio con fuerza, conteniendo las lágrimas. Pero tiene que terminar. Ethan se puso de pie y caminó hacia mí. ¿Por qué?, preguntó, su voz llena de dolor. Dime la verdad. ¿Es porque tienes miedo? ¿O porque realmente no sientes nada por mí? Cerré los ojos un momento. Si lo miraba demasiado tiempo, mi decisión se haría pedazos. Fue un error, Ethan, dije con esfuerzo. Un minuto de debilidad, eso es todo. El silencio que siguió fue insoportable. Cuando volví a abrir los ojos, vi la herida en su expresión. No te creo, murmuró. Una lágrima rodó por mi mejilla, pero no intenté detenerla. No importa si me crees o no, susurré. Esto tiene que terminar. Ethan cerró los ojos con frustración y pasó una mano por su cabello. Dime que nunca más volverás a pensar en mí, dijo en voz baja. Dímelo y me iré. Mi corazón dolió al escucharlo, pero sabía que debía hacerlo. Tragué en seco y con todo el dolor del mundo susurré. Nunca más. Ethan se quedó inmóvil unos segundos. Luego, con un último vistazo lleno de emociones contenidas, tomó su maleta y salió de la habitación sin decir nada más. Cuando escuché la puerta cerrarse detrás de él, me derrumbé, me abracé a mí misma y lloré. Lloré por lo que habíamos sido, por lo que nunca podríamos ser. Y por la certeza de que, aunque habíamos tomado caminos distintos, una parte de mí siempre lo recordaría. Porque algunas pasiones no desaparecen, solo quedan enterradas en lo más profundo del alma.